invitamos hoy a Sebastián Premisi, que además viene a presentar su libro, Santiago Maldonado, Un crimen de Estado. Es un libro que todavía no está en las librerías, pero lo tenemos aquí, ha traído algunos ejemplares y aquellas personas que quieran adquirirlo, bueno, y además conversar con Sebastián y que firmen los ejemplares, van a poder hacerlo. Lo estamos haciendo a este encuentro luego del último que tuvimos con Horacio Balbisky. Así que estamos en la continuidad de esto que es el periodismo de investigación. Sebastián es un periodista que investiga. Y te damos la bienvenida, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación apenas te la hicimos. Bueno, gracias a todas, todos, al sindicato por la invitación. Es una responsabilidad esta, más que cualquier otra cosa, es una responsabilidad poder estar dando testimonio en cada lugar donde se pueda sobre esta temática que ha calado, como han dicho recién, profundo en todos nosotros. Y es en el marco de esto también de la actividad de la semana por Santiago Maldonado. Hicimos el acto acá en Santa Fe como en diferentes ciudades para rescatar la memoria, pero también para clamar por justicia, en un caso que mantiene muchos puntos y muchas aristas oscuras. Tiene la ventaja, Sebastián, de la cercanía del lugar. Él vive en Santa Cruz y desde el principio, cuando se conoció la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado, él comenzó a investigar el caso. ¿Es así? Es así. En Santa Cruz tenemos una agencia de noticias, la agencia Cadena del Sur, y ya el 31 de julio estábamos cubriendo en realidad lo que era una manifestación en Bariloche, en la puerta del Juzgado Federal de Bariloche, donde se estaba reclamando la liberación del lonco de esa comunidad, de la pull-off en resistencia Cusamen. Surge la detención de 9 personas y el primero nos encuentra buscando información sobre esos detenidos, y es cuando empieza a circular la primera versión de que faltaba un pibe luego de una represión. Elizabeth Gómez Alcorta distribuyó rápidamente un mensaje de audio dando cuenta de esa situación. Bueno, desde ese momento nos pusimos a trabajar. Lo de la cercanía no es tan así, porque son 1.400 kilómetros entre el Río Gallegos y Esquel. Lo que sí fue muy rápido poder empezar a entablar relaciones con colegas que estaban ahí y tomar la decisión de viajar. A Esquel viajamos alrededor del 20 de agosto para poder primero entender el contexto de esa represión y empezar a desarmar cómo se había dado ese ataque a la pull-off en resistencia Cusamen, y empezar a darnos cuenta que no era un hecho aislado, sino que había una sistematicidad de ataque hacia esa comunidad puntual y hacia el resto de las comunidades mapuches de la Patagonia. Y ese primer acercamiento, bueno, empezó a entender el entramado de empresarios, por ejemplo, que ya desde febrero del año 2016 le empezaban a pedir a Bullrich seguridad jurídica en la zona, y eso se entendía por represión a los mapuches, porque las recuperaciones territoriales que se estaban dando, en ese caso desde marzo de 2015, de la pull-off en resistencia a Cusamen, que no es cualquier lugar, sino que es el lugar que se genera, que se crea luego de la campaña del desierto, en clave de Benetton. Hoy en día Benetton, una empresa con intereses mineros, bueno, se empezaba a entrar en tensión las pretensiones de algunos sectores empresariales con esas recuperaciones. Y eso es lo que empieza a aflorar en nuestra primera aproximación al tema. El rol de empresarios locales, regionales, las sociedades rurales, que acá también se conocen muy bien, la sociedad rural de Esquel, Bariloche, Neuquén, todas nucleadas en confederaciones rurales argentinas, que fueron las grandes lobistas de esa represión que culmina el 1 de agosto con la desaparición de Santiago. El título del libro es sumamente arriesgado. Es un ensayo periodístico sobre un hecho real. Si esto fuera una novela, está diciendo en el título el final. Santiago Maldonado
un crimen de Estado. Y digo que es muy arriesgado porque a partir del título del libro, lo que tenés que descendar en el contenido es justamente cómo probás que esto fue un crimen de Estado, cómo asegurás con fundamentos de tu investigación que esto fue así. Como te decía, como les contaba, esa primera aproximación, ese primer viaje fue el despertar de la necesidad de seguir con el tema. Yo después en septiembre viajo por Página 12, que me manda a cubrir con la misión de meterme en el expediente. Me dijo, andar y buscar en el expediente, justo arrancaban las declaraciones testimoniales de los gendarmes. Y entre septiembre y octubre viajé 4 veces a Esquel, y en ese tiempo, además de las crónicas diarias en el diario, bueno, logré conseguir todo lo que se había generado hasta ese momento, primera semana de octubre, del habeas corpus, del expediente de habeas corpus y todo el expediente de desaparición forzada, 20 cuerpos de cada expediente, es decir, estamos hablando de un montón de fojas, los archivos que se habían secuestrado de los escuadrones 35-36, de las áreas de inteligencia, de gendarmería, fotos, videos, los videos de las testimoniales de los gendarmes, que era muy importante verle los gestos, y después les puedo contar algunos gestos concretos que daban la pauta de lo que habían visto los gendarmes, no era solamente lo que decían, sino corporalmente cómo se paraban, se sentaban ante el juez y ante el funcionario del Ministerio de Seguridad que estuvo sobrevolando durante todas las audiencias. Bueno, ese es el corpus del libro, más entrevistas en el territorio, recorridas por las distintas comunidades mapuches, y con todo ese material empezar a cruzar información, cruzar lo que decía un expediente de habeas corpus con la desaparición forzada, entender cómo se estaba dando la injerencia del Ministerio de Seguridad en el habeas corpus, que tenían incidencia en la investigación penal contra la gendarmería, es decir, la acción de encubrimiento del gobierno nacional la empezás a ver en un expediente y tiene injerencia sobre otro. Bueno, todo eso se podía ver en el expediente, y yo siempre me quedé con algo que decía Julio Saquero, que es el integrante de la PDH de la comarca andina. Él, como mantra, repetía todo el tiempo: todo lo que hay que investigar está ahí, al principio, revisemos las primeras fojas del expediente, y eso me quedó flotando, y así en la primera foja encontré un croquis del territorio, de cómo habían avanzado los vehículos, cómo habían hecho una fogata para quemar evidencia, todos elementos que se habían generado en el comienzo de la investigación y que en el faro de información y de encubrimiento había quedado soslayado frente a las mentiras de los medios de comunicación. Bueno, el trabajo que hice fue cruzar la información, analizarla y poder deconstruir lo que fue la planificación previa de la represión, donde encontré documentos de la propia gendarmería que fraguaron en papeles la situación de un corte de ruta, un 1 de agosto a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando no existía corte de ruta, y que ellos justificaron ese supuesto corte como el motivo por el cual avanzaron contra la comunidad. Reconstruida esa represión ilegal, reconstruí cómo fue la cacería dentro del territorio, y mi obsesión era poder dar certezas a partir del análisis de las fotos y poder extraer los metadatos. Por ejemplo, saber que a las 11:32 fue la última foto con vida de Santiago, que segundos antes ya habían entrado los gendarmes, el momento en que entran los camiones, cómo se dio ese ingreso en el río de Santiago, baleado, por qué gendarmes. Bueno, el libro está determinado, por lo menos yo pude determinar los nombres de los gendarmes que lo acorralaron, todos los gendarmes que estaban sobre el río, y después la reconstrucción del encubrimiento. ¿Qué rol jugó Losetti, jefe de gabinete de Bullrich? ¿Qué rol jugó Bullrich? ¿Qué rol jugó Gonzalo Cané, que era el secretario coordinador con los poderes judiciales, hoy secretario letrado de la Corte Suprema? Daniel Barberis, que es el director del área de violencia institucional. Bueno, cada uno jugó un rol en el encubrimiento. En el libro está desmontado cada uno de esos roles. Y por esa planificación previa y posterior es que uno puede concluir que fue un crimen de Estado. Si bien el trabajo está basado en fuente documental, el trabajo de investigación, y esto es
importante porque habla del rigor con el que trabajó. Uno piensa que se va a encontrar con un libro, en todo caso, con fuentes documentales, con cotejos, con comparaciones, pero también bucea en la persona de Santiago Maldonado y entrevistaste a gente que lo conocía de cerca, porque hay muchos Santiago Maldonado que nos pintaron los medios, ¿no? Peyorativamente hablan del tatuador, del artesano, de alguien que estuvo metido sin saber por qué, y en realidad cuando vos te encontrabas con personas que lo conocían, te mencionaban que no era así. Sí, en realidad traté de dar una explicación de por qué había ido o decidido ir a esa comunidad concreta en Esquel, a Pulov en Resistencia Luzano, cómo había sido ese contacto, con quiénes se había contactado, y se dio quizás una suerte de metáfora o interesante para el análisis de la historia, que Santiago llega a Esquel. Bueno, él llega a la ruta el 31 de julio, pero previamente, el 29 de julio, participa de una manifestación ahí en Esquel, y ese mismo día termina en la casa de Martiniano Jones Guala, que es el tío del lonco Facundo Jones Guala. Y a partir de indagar la historia de Martiniano, es que uno empieza a entender por qué Santiago quería ir ahí, y de la importancia de ese cruce de historias. Martiniano es una persona que los Jones Guala se crearon en Cusamen, se crearon en Mina de Indio, queda como a 20 kilómetros del lugar de la Pulov, y que ese es el territorio que se crea luego de la campaña del desierto, donde convivió, creado por los Nahuelquir, ¿no? los capitanejos Nahuelquir, Rafael Nahuelquir y Encuche Nahuelquir. Y Martiniano se crió en esa historia de despojos y escuchando las historias de esos loncos. O sea, Cusamen tiene un entramado histórico muy relevante que había que entenderlo. Y Santiago estuvo en la casa de Martiniano, que tenía que ver con la Pulov en Resistencia con Cusamen. Y en las recorridas que hice, termino un día en una recorrida que hicimos con Martiniano el 22 de octubre, plenas elecciones. Ya se había encontrado el cuerpo de Santiago y yo estaba en Esquel ya desde el 17 de octubre, y ese 22 nos fuimos a recorrer distintas comunidades de Esquel, de la zona, de la cordillera. Vuelta del Río, Cusamen, estuvimos en la colonia de Cusamen y terminamos en la casa de Raúl Huenchenque. ¿Quién es Raúl Huenchenque? Bueno, el nieto de Nahuelquir. Y él nos contaba cómo se había encontrado con Santiago en la ruta. Ese 31 de julio, cuando Santiago llega, empieza a panfletear, se da un encuentro entre Santiago y Raúl. Nadie sabe, ninguno de los dos sabía quién era el otro, pero en ese cruce de historias y quizás premonitorias, porque Santiago tenía, y eso me lo contó la comunidad, muchos textos escritos y casi premonitorios. Después les puedo leer un texto que me entregó la familia para el libro. Bueno, se dio ese cruce de historias. Un Santiago que quería ir a la Pulov para pedir por la liberación de ese lonco, estuvo en la casa Martiniano, que tenía que ver con la creación de esa colonia, y estuvo minutos en el corte de ruta con el nieto de Nahuelquir, uno de los creadores de esa colonia Cusamen. Bueno, y eso me exigió a mí poder desaprender un montón de cosas, aprender otras sobre las comunidades y honrar esa reconstrucción y esa tensión histórica que había que ponerla en el libro, donde se vuelven a jugar empresarios, las sociedades rurales, el rol que tuvo la sociedad rural en la década del 30, con otros desalojos en esa zona, que es la misma sociedad rural que avaló la represión de ese 1 de agosto. Bueno, toda esa tensión histórica y social y económica está acusada por esa presencia de Santiago ahí. Y bueno, fue un esfuerzo poder reconstruirlo y tiene todo un primer abordaje el libro sobre ese cruce. Y sobre su persona. Es muy difícil brindar en medio de lo que estamos contando, pero creo que el aspecto de la solidaridad, del ser solidario de Maldonado, merece que brindemos por esto que también quisieron secuestrar, ¿no?
que también quieren hacer desaparecer. Santiago presente. Bueno, el libro tiene un capítulo, un primer capítulo que me parece necesario, recién lo comentabas, con lo de la campaña del desierto, el contexto histórico de lo que pasó en la Patagonia. Esto también lo abordás y allí tuviste que incursionar también en una historia que a lo mejor no conocías en detalle, ¿no? Ahí tuviste la colaboración y la ayuda de gente, de historiadores. Bueno, sí, de entrevistas. He estudiado mucho el tema en la Patagonia, Pilar Pérez, Walter del Río, que son historiadores, antropólogos, académicos. Se han dedicado a estudiar a los pueblos originarios y, en el caso de Pilar Pérez, el rol de las fuerzas represivas o las fuerzas policiales en la Patagonia, sobre todo en Río Negro, pero ella me permitió entender un poco esta vinculación, empresarios, fuerzas de seguridad, la vinculación de los pueblos originarios, que su única vinculación a lo largo de la historia con el Estado ha sido a través de las fuerzas de seguridad, y eso marca ya una relación de base, digamos, de cómo se encaran, cómo encaran esos chicos la relación con el resto de las comunidades. Y después tratar de entender quiénes eran esos pibes de esa comunidad, de la Pulov, chicos de entre 19 y 30 años, que deciden recuperar la tierra. ¿Por qué recuperar la tierra? Bueno, ahí es donde tuve que más desaprender y entender esa cosmovisión, entender que sus abuelos fueron, o sus tatarabuelos, despojados en la campaña del desierto, masacrados, abuelos expulsados en la década del 30 de esas mismas zonas, del lugar que habían negociado con Roca, con todo lo que eso implicaba, luego desalojados por otros empresarios. En la década del 90, nuevamente expulsados de la tierra, llevados a los barrios, en el caso de Bariloche, los Altos de Bariloche, o en los barrios marginales de Esquel, pibes que vivieron la exclusión neoliberal, que vivieron en el 2001 y que ahora decidían volver a la tierra, casi como una expresión de alzamiento. Recién hablábamos acá con un compañero de alzarse como mapuche, que tiene que ver con volver a la tierra, no cualquier tierra, sino la tierra donde supieron caminar sus ancestros. Y sobre todo entender la potencia de esos chicos, insisto, 19, 30 años más o menos, que siempre tuvieron una respuesta represiva, que siempre sintieron y sufrieron la exclusión y que saben que se juegan el todo o nada. Eso también es muy difícil de entender, a veces incomprensible desde nuestra lógica política, de cómo hacemos política nosotros, donde a veces prima más la negociación y el tener que ceder. Bueno, ellos por ahí no conciben la cuestión de otra manera, y ahí es donde uno tiene que tratar de ponerse en ese lugar para entender la potencia que tienen esas recuperaciones y el porqué de ir a recuperar determinado territorio, de determinado lugar y no en cualquier otro, porque ahí se les va su identidad. Bueno, todo eso está condensado en lo que ocurrió el 1 de agosto, porque incluso antes, porque las pretensiones del Ministerio de Seguridad, de Bullrich o del Gobierno Nacional es no permitir esas recuperaciones, porque ponen en tensión distintos negocios. Y no hace falta agudizar demasiado, entender que el día que estaban mirando a Santiago Maldonado fusilan a Rafael Nahuel producto de otra recuperación, y la justificación que hubo por parte de la ministra Bullrich al decir que las fuerzas federales no tienen por qué dar explicaciones de lo que hacen, en todo caso será el juez. Bueno, este libro, además de explicar lo que sucedió con Santiago y de esa reconstrucción, creo que es un libro de época porque habla de la etapa de terror a la que nos están llevando. Se abrió una ventana, una puerta a un nuevo estado de terror, terrorismo de Estado, llegarán, no lo sé, pero hay un estado de terror producto de esta creación de enemigos internos donde todos estamos en peligro. Porque si, como cuento en el libro,
a distintos militantes sociales por la tierra, nos han llegado a acusar de tener armas, bombas molotov, de agredir a la policía con causas falsas para abultar informes sobre la RAM que están plagados en los expedientes y son causas truchas porque se han caído en estos 2 años. Bueno, cualquiera está en peligro. A cualquiera nos pueden acusar de cualquier cosa y creo que hay pruebas suficientes de que van por todo eso. Bueno, hay una hipótesis que trazás en otra parte del libro, en donde mencionás que lo que estaba ocurriendo allí, en esos momentos, era una suerte de experiencia piloto para después trasladarla a todo el país. Mencionabas y hacías una disquisición respecto de terrorismo de Estado y Estado que ejerce el terror, que sería el segundo caso, ¿no? Estaba un hombre clave allí, Nossetti, segundo de Bullrich, fue asesor en su momento de Sovich cuando ocurrió lo de Fuente Alba, y también en el juicio por la desaparición de López, él estuvo defendiendo a genocida, estuvo de ese lado. ¿De él qué puedo decir? Bueno, Pablo Nossetti yo lo ubico, el tándem Bullrich-Nossetti, como los ideólogos de la creación de nuevos enemigos internos. Concretamente, Nossetti estuvo el 31 de julio en Bariloche, reunido con las fuerzas federales, y desde ahí partió la orden de avanzar contra Lapulov. El mensaje que les había dado a las fuerzas federales era: pero ya no basta con desalojar una ruta, sino que hay que avanzar y meterlos todos en cana, apresarlos a todos. Y básicamente era como decirles a los gendarmes y a la prefectura y la policía federal y las policías provinciales que el rol jurisdiccional de un juez ya quedaba en el segundo plano. Lo que primaba era la decisión del Poder Ejecutivo. Era el Poder Ejecutivo el que decidía qué es lo que se iba a hacer. Y eso ocurre el 1 de agosto. Hay un documento interno de la Gendarmería donde se describen los hechos, que da cuenta que a las 10 de la noche del 31 de julio el jefe del Escuadrón 35 lo llama a Otranto, el juez, el primer juez de la causa, para decirle que a la 1 de la mañana iban a avanzar. Y Otranto le responde, y esto está descrito por el propio gendarme y en el documento interno: sí, ya sé, me avisaron del Ministerio de Seguridad, Nossetti, buena suerte y manténganme al tanto. O sea, no sé, Otranto se entera al otro día de lo que había sucedido. Y se entera en una reunión, supongo que se la enterado antes, pero ese mismo 1 de agosto tuvo una reunión en su despacho con Nossetti. Nossetti pasó 2 veces ese 1 de agosto. Es decir, ese fue el rol concreto de Nossetti: planificar cómo iba a ser el avance hacia Lapulov, utilizar el concepto de la flagrancia. Fraguaron en los papeles que existía un corte de ruta de ese 1 de agosto. No existía corte. El corte no existía corte de ruta. Hay documentos de la Gendarmería que ese mismo 1 de agosto empiezan a convocar refuerzos entre las 8 y las 9 de la mañana, y el texto del parte de la patrulla de Gendarmería dice: siendo las 9 de la mañana, se convoca a tantos gendarmes para ir al kilómetro 1848 de la ruta 40 por un corte de ruta y para dar cumplimiento a la orden judicial de Guido Otranto, bla, bla, bla. El tema es que la Gendarmería sabía que a las 9 de la mañana había ingresado un auto a Lapulov. Ahí viajaba una vocera de la comunidad. Cuando ese auto se retira, cerca de las 11 de la mañana, un gendarme, Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36, da la orden de seguirlo al auto. Entonces yo a veces esto lo trabajo con un plano del lugar para que se entienda. Donde es la casilla de guardia donde estaban los chicos y la tranquera, serán 30 metros. Cuando sale el auto y ven la Ford Ranger y lo empieza a seguir, 4 chicos salen, porque se habían dado cuenta que estaban siguiendo a sus compañeros. En el momento en que salen, y voy a citar a un gendarme que lo cuenta, dice: justo en el momento en que sale el auto Onix, bueno, se produce el avance. Provocaron la salida de esos chicos y ahí es cuando empieza la represión. No existía corte de ruta, no existía flagrancia, y uno puede ver en los videos
cómo apenas empieza a avanzar la gendarmería, los tiros eran hacia el interior de la LOF. Y uno de los que más tiró en ese recorrido fue Chazú, que después lo vemos subir del barranco con su rostro ensangrentado y una escopeta. Y a las 11:32 es cuando entran todos los gendarmes. 11:32 es la última foto con vida de Santiago. Y Santiago corre, y es lo que yo reconstruyo, de manera recta entre la casilla y el río, perseguido por 3 gendarmes, Echazú, un escopetero, de apellido Soilán, y Yucra. Soilán declara en un momento que le dispara un punto azul. Él disparó varias veces sobre el río. Santiago tenía campera celeste. Yucra, y ahí vuelvo a la imagen del video, hay que verlo, su declaración, no solamente escucharla. Un gendarme con la mirada, como mirando a la nada, sobre el escritorio, sobre una mesa, describiendo lo que había visto, que eran manifestantes, como dice él, cruzando el río. Él dice que cruzan, pero la descripción que hace los ves de espaldas, en un momento se lleva las manos a la cabeza, como haciendo el gesto de que tenía pelo largo. Estaba describiendo a alguien que tenía pelo largo. Y eso es muy imperceptible en el faro de informaciones, pero vos lo ves, su actitud corporal, y estaba diciendo eso. Y si nos vamos al rol de encubrimiento que tuvo Barberis, el funcionario del área de violencia institucional, que fue guionar el discurso de los gendarmes, Barberis le hizo varias repreguntas a este gendarme. Y mi hipótesis es que Barberis los entrenó a los gendarmes, para que cuando llegara la testimonial o la indagatoria tuvieran la menor cantidad de errores posibles. ¿Y qué fue lo que insistentemente le preguntó Barberis? O le hizo decir las características físicas de todos los chicos que habían visto escaparse. Le preguntó específicamente sobre el pelo a Yucra. Y Yucra, en su testimonial, dice que ve a alguien de espalda y hace el gesto de ver a alguien con pelo largo. Y Yucra estaba con Soilán, este escopetero, y con Echazú, quienes probablemente hayan visto cómo Santiago Maldonado moría ese día y lo dejaron ahí. Entonces yo sostengo en el libro que, de ampliarse las testimoniales o indagatorias, ellos tienen mucho más para decir de lo que dijeron hasta el momento. Y rodeado, además de esos 3 gendarmes, había 13 gendarmes sobre un costado derecho, quienes también estaban disparando, y no solamente escopetas antitumulto, sino también 9 milímetros. Y hay 3 testimoniales de 3 chicos de la LOF. Matías Santana, que es el primer chico que habla, Lucas Vilquimán, que es el chico que corre con Santiago, que cuenta, cuando él cruza el río, Santiago se mete, le dice no puedo, Penny, no puedo, se repliega, queda en los sauces, en la última línea de sauces. El río tiene 25 metros, los sauces 1/3, se queda ahí. Cuando Lucas llega al otro lado se da vuelta y ve cómo le estaban disparando. El chileno Nicasio, que declaró hace pocos días, también habló de balas 9 milímetros, y a la veda del río se encontraron casquillos, vainas salidas de 9 milímetros que el juez Otranto decidió no levantar. Y hay una denuncia dentro del expediente de un policía que en uno de los rastrillajes encuentra las balas con su can haciendo el rastrillaje. Le pregunta al fiscal, ¿qué hacemos con esto? Había balas 9 milímetros en vida, las reconoció este policía de inmediato. La fiscal le pregunta a Otranto, que estaba con Cané, que es el otro funcionario encubridor, decide ni levantar las vainas ni fotografiarlas. Y eso fue el 16 de agosto, y no es casual ese día en que Bullrich estaba en el Senado instalando que Santiago había sido herido por un puestero, instalando la idea de que Santiago era de la RAM. Entonces, si el juez levantaba las balas 9 milímetros, claramente esa teoría que estaban armando y plantando dentro del expediente se iba a caer. Entonces ahí uno empieza a ver cómo se fue interrelacionando todo, cómo un funcionario guionó a los gendarmes, cómo otro funcionario plantó las pistas falsas en el expediente y cómo Bullrich terminaba de cerrar el discurso y la versión
oficial. Y en esa versión oficial en donde actúa la Corporación de la Justicia, Otranto, pero también medios locales, periodistas y por supuesto periodistas a nivel nacional que comienzan a, sobre la rana, decir de todo, tratando de construir ese enemigo que cualquier Estado que necesita ejercitar el terror también tiene que tener. La construcción del enemigo era la RAM, ¿no? Con todo este entramado periodístico que trataba de oscurecer, en lugar de aclarar los hechos, tu trabajo fue evidentemente encomiable, ¿no? Porque era en aquellos primeros tiempos muy difícil dilucidar lo cierto de lo falso. Pero también había algunos datos, algunos elementos que se filtraban. Por ejemplo, esa llamada telefónica al celular de Santiago Maldonado, esa presunta llamada, ¿existió eso? ¿Lo corroboraste? Ahora te respondo sobre los medios. Déjame decirte que en el libro la introducción es sobre el tratamiento de los medios, que lo escribió Valeria Di Croce, que fue compañera y directora de la agencia Cadena del Sur, porque teníamos la necesidad de dar cuenta cómo las mentiras volcadas dentro del expediente eran replicadas por algunos periodistas, o nosotros llamamos serviles escribas, algunos casi empleados de la gendarmería. Así que el libro tiene una introducción sobre el rol de esos medios y esos periodistas que actuaron en tándem con el gobierno. Una introducción muy detallada, porque va dando cuenta de cómo los medios desinformaban a cada momento. Es casi como el alegato de por qué tuvimos que hacer el libro de investigación, de por qué tuvimos que meternos a reconstruir lo que realmente había pasado, producto de toda esa mentira planificada y sistematizada. Ante cada falsedad volcada dentro del expediente, bueno, eso era recogido por esos medios y propalado y tratando de instalar, bueno, porque Santiago era de la RAM, que estaban en Entre Ríos, en Uruguay, Chile, etc. Con respecto a la llamada existió, fue hecha por Ariel Garci. Él lo llama el 2 de agosto, cerca de las 3:30 de la tarde. La llamada duró 23 segundos. Telefónica dijo que fue exitosa. Llamada exitosa, es decir, que salió del teléfono de Garci, y lo que se está tratando de dilucidar aún es dónde impactó esa llamada, en qué antena de la zona impactó. Al día de hoy no se sabe dónde impactó. De hecho, Movistar acaba de pedir prórroga para mandar información. Movistar tiene la obligación de mantener los datos un año. Se cumplió un año ya. Se cumplió un año, sí. Pero acaba de pedir prórroga para enviar información. Eso está ahora como lo último dentro del expediente. Así que calculo que algo va a responder. También el juez pidió información a Estados Unidos porque la empresa celular que tenía Santiago, la chilena, UAM, y la chilena cursa sus llamadas internacionales por un carrier, por otra empresa que está alojada en Estados Unidos, y la llamada va a Chile, va a Estados Unidos y después baja a la Argentina. Bueno, ahora hay pedido de información a esa empresa norteamericana para ver si se puede triangular dónde impactó esa llamada. Lo concreto es que existió la llamada, que Telefónica dio que existió, y el teléfono de Santiago no apareció. Yo me baso o recalco eso, ni la mochila, ni el morral que tenía, ni el teléfono aparecieron. Y ese día, 1 de agosto, se hizo una gran fogata dentro del territorio, probablemente se haya quemado evidencia. Las camionetas, donde probablemente también se hayan llevado cosas del operativo, fueron lavadas, es decir, la gendarmería cubrió varios rastros en todo el tiempo que le dieron, le avisaron. Te iba a preguntar por ese otro dato, porque se repitió varias veces también, tratando de filtrar la versión oficial del último entrando, cargando un bulto que algunos especulaban que podía ser el cuerpo de alguien. Bueno, eso lo dice Santana. Matías hace una primera declaración, en realidad él declara, es una declaración coral la que hace. Declara lo que él vio, lo que vieron otros, reconstruye un relato
de varias personas. Hay todavía varios chicos y chicas que no declararon. Hay una chica que está identificada, se llama Elizabeth, que no declaró, y otros 4 integrantes de la PLOF que no declararon. El movimiento de vehículos existió. El Unimog no era un Unimog sino un Eurocargo que llegó bien cerca de la pendiente del río. Las Ford Ranger existieron, tenían cosas cargadas, manipularon carpas, elementos que secuestraron del territorio, y de ahí surge la hipótesis de algunos chicos de que habían movido un cuerpo. Yo no creo que hoy, con todos los datos objetivos que tenemos, eso sea así. Entiendo que en el momento cualquiera puede haber pensado cualquier cosa, porque ya, para que te des una idea, en el habeas corpus, en la foja 1 se recoge el grito de un gendarme diciendo tenemos a uno. Es decir, pensémonos, tratemos de ponernos en esa situación donde tenemos que salir corriendo. Un grupo corre derecho, otro grupo corre hacia la derecha, gendarmes por todos lados, disparando, gritando. Un gendarme dice, tenemos a uno, quédate quieto, tenemos a uno. Otro gendarme que se quiere meter al río, disparos. Bueno, en ese contexto faltan 2 compañeros, faltaban 2 chicos, perdón. Faltaba el compañero, que es la referencia de San Santiago, y la Lamien, que era Elizabeth Longopan. Aparece Elizabeth, obviamente faltaba Santiago. Y en esa reconstrucción que se hace al mediodía, 1, 2 de la tarde, es, bueno, se lo llevaron. Aunque no estaba claro si se lo habían llevado. Es muy interesante el testimonio que puede recoger Elizabeth Eli Gómez Alcorta cuando habla con la comunidad para dar aviso y empezar a divulgar lo que había sucedido. Ya toma nota con todos los que habló. El otro día, cuando me fui a pedir el prólogo, me mostró la libreta donde había tomado nota y estaba, o sea, el testimonio en vivo, caliente, y en ese momento era todo desconcierto. Sabía que faltaba Santiago, pero no sabían qué había pasado. Lo más probable para mí es que Santiago cae producto de esa represión, acorralado en el lugar donde corrió, y es el lugar donde lo encontraron 78 días después. Si vos trazás el recorrido de cómo pudo haber sido el escape, digamos, cómo ellos iban corriendo, perseguidos por los gendarmes, y te da justo el lugar donde encuentran el cuerpo. Me da, sí. ¿Esto lo tenías antes de que el cuerpo se encontrara? ¿Yo? Sí. No. Fue un proceso de contrastar, comparar información, fotos, testimoniales. La clave estuvo en lo que dijo Lucas Pilquimán en su declaración de diciembre, que contó que corrió derecho de la casilla y el río, y a partir de ahí poder ubicar el camión, el Eurocargo, los gendarmes que estaban ahí. En base a eso, bueno, esos son los datos 100% objetivos que yo pude encontrar. Lo que no quita que después aparezcan otras informaciones que abran a otras interpretaciones. El 17 de octubre se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado. ¿Vos estuviste al otro día? Yo llegué el 18. El 18. ¿Pudiste ver el cuerpo? No. Pero sí el lugar donde fue encontrado. El lugar... es una pregunta, no es una afirmación. No, el lugar no lo pude ver sobre el río. En realidad, el lugar después lo fui viendo sobre fotos. Mucho tiempo después vi el video del momento donde me encuentro. Y fui viendo partes del río en distintos recorridos que hice por la zona, pero el cuerpo no lo vi. Bueno, es interesante lo que contás en cuanto al recorrido que vos hiciste por el río, porque en varios recorridos no se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado y luego sí aparece. Y hoy conversando con vos contabas que bueno, cuando se hacen esos recorridos
no que estén mirando a todas partes, sino que van focalizándose en las aguas y incluso el hermano Sergio pasó por el lugar y no advirtió la presencia del cuerpo. Preguntarse por qué no lo encontraron antes, si estaba siempre ahí, si damos por válida la autopsia, es raro, digamos, es una de las cosas que sí quedan abiertas. Lo que sí se puede ver, y quienes vayan a ver la película El Camino de Santiago van a ver una escena del río en el momento en que encuentran el cuerpo, donde efectivamente iban las balsas pasando rápido por casi el margen del río, pasa Sergio con los prefectos con los que iba, no ve nada, y la balsa de atrás es la que termina viendo algo. Es decir, yo no sé si eso es indicativo de que en otros rastrillajes pasaron rápido por el lugar y no vieron nada, pero ese mismo día, y esto es como medio escabroso y no me gusta hablar mucho de eso, el cuerpo estaba flotando, el hermano no lo ve en el momento en que pasa, lo ve la balsa de atrás, y al estar entre los sauces, tampoco era una zona de fácil acceso, y vos veías a los prefectos que iban sobre la línea de sauces, no metiéndose entre las ramas, sino sobre el último margen, es decir, como a 7 metros, 8 metros. Y si pensás que el punto marcado dentro del expediente de cuál había sido su lugar, por donde lo habían visto por última vez, estaba un poco corrido a la derecha y no en el lugar donde probablemente haya corrido, y eso sí es responsabilidad de Otranto, que no estuvo el primer rastrillaje donde se determinó ese punto cero por propia decisión, decidió no estar dentro del rastrillaje, lo mismo que la fiscal Ávila. Bueno, pueden sacar que las búsquedas empezaron no en el lugar donde tenían que haber empezado. Si después hubo otro tipo de cuestiones que ya entran en la especulación, yo eso no me metí. Pero sí hablaste con peritos que estuvieron en la autopsia. Sí. Y ellos corroboraron lo que se sabe. Ellos corroboraron lo que se sabe. Digo, la autopsia tampoco es mi metida, yo soy médico, no soy perito. Claramente cuando esto sucedía y sabía que vivirlo, hacer una crónica en el momento de esos hechos, de entender que más allá de lo que dijera esa autopsia, uno estaba ante la responsabilidad del Estado Nacional por esa represión, de entender que era totalmente verosímil que la gendarmería se lo haya llevado. Pero a veces los datos objetivos atentan contra lo que uno creía en ese momento, y luego de hablar con los peritos o algunos peritos que estuvieron en autopsia, que vieron el cuerpo, el estado del cuerpo, al leer la autopsia completa, te habla de un cuerpo que estaba descompuesto, como indicarían los 77 días en el agua. Sin ser médico, uno lee la autopsia y entiende que no hay datos objetivos para otra hipótesis. Por eso mi obsesión, y es donde vuelvo, era poder entender esa represión. Que Santiago corrió escapando. Esos son los datos duros. Eso es que no van a cambiar más allá de que aparezcan nuevos indicios de lo que pasaron, de lo que ocurrió entre esos 77 días. Mi objetivo, mi obsesión era poder entender qué gendarmes lo acorralaron, quiénes dispararon, dónde estaban, cómo mintió el gobierno nacional, cuál fue la estrategia de mentiras del gobierno nacional. Bueno, esa fue mi mayor preocupación y eso está reflejado acá. Tu vínculo, porque seguramente lo tuviste con el hermano de Santiago, con Sergio, una persona que se la ve en medio de todas estas circunstancias muy íntegro, muy entero, en los últimos tiempos, cuando el hallazgo y demás, ¿cuál es tu sensación, tu impresión, el perfil que tenés de él a nivel humano? No, me parece una persona muy cálida,
muy serena, muy fuerte, a pesar de lo que le ocurrió y a pesar de lo que le ocurre todos los días, porque yo creo que es una carga para él tener que ir a una exposición donde se habla de Santiago, la proyección de una película, a un acto, y va y pone su mejor esfuerzo y hay veces que pide basta. Andrea Antico también lo ha acompañado en todo momento. Yo me quedo con la imagen de esa conferencia de prensa del 18 de octubre, ya cuando yo ya estaba en Esquel, y él cuenta cómo había estado 7 horas, 8 horas custodiando el cuerpo. Para mí esa es como la imagen de Sergio, básicamente porque no creía en nadie, tenía que ser él que lo custodiara. Después Germán, el otro hermano, y Carolina, la cuñada de Santiago. Ellos me han contado como otra parte de Santiago, los apodos que tenían entre ellos, los textos, ¿cómo? El brujo. El brujo y otros que me han contado que no los digo porque es código de ellos, entonces no. Los textos que escribían. Y si hay algo que yo no hice en el libro es meterme muy de lleno en el artista Santiago, en el Santiago artista, pero sí me habían contado de los textos que escribía Santiago, que eran premonitorios, según Carolina, su cuñada. En una charla en Esquel me cuenta que había escrito una escena, una canción que había compuesto, donde se situaba él al pie de una montaña, rodeado de policías. Entonces Carolina me decía que eran premonitorios. Y cuando les pedí que me mandaran un texto para publicar, bueno, casi que comprobé, y se los voy a leer para que ustedes vean. Dale. ¿En qué página está? Ahí. Página 25. Ólogo incandescente envuelto en antiguo espíritu ancestral, el bosque te llama. Los cazadores no podrán detenerte. Cuando lo intenten, serás ventisca helada que penetrará en sus iris repletas de especismo antropocentrista, hasta que caigan arrodillados besando la tierra que les dio a vivir incondicionalmente y sin privilegios. Esto lo escribió Santiago el 4 de mayo del 2017, y ese cazador, esos cazadores que no podrán detenerlo, y esa ventisca helada, es la metáfora de su mirada para mí. Y atraviesa todo el libro, digamos. Esa frase, ese texto lo usé casi como recorrido de todo el libro. Y cierro el libro diciendo, bueno, si no hay otra justicia, si no hay condena para Bullrich, Rossetti y los gendarmes, ¿no? Que la condena sea esa ventisca helada que tiene que estar clavada en la nariz de esos gendarmes o de esos funcionarios que los llevaron a su muerte. Gracias por compartir el texto. Lo mencionó al pasar, Elizabeth Gómez Alcorta prologa el libro, Elizabeth Gómez Alcorta, que es quien está defendiendo a Milagro Sala. Y bueno, ahora tomate un minuto porque va a venir un bombardeo de preguntas de cosas que no sé si las pudiste investigar, pero abrimos la segunda parte, ¿les parece? Para preguntar y para ver de qué va todo esto, ¿no? Que ahora que nos permite un estudio del tema, ¿no? Yo lo que quería preguntarte era por si lo conocés. Yo algo he escuchado de Chuzo González Quintana, el tema de la debilidad de títulos que tiene la presencia de Lewis ahí, y que esa cuestión, así, él como usurpador no está tratado, digamos, si los usurpadores son la comunidad o la familia de John Wallace, pero no sé, aparentemente hay inconvenientes aún desde el punto de vista convencional ortodoxo de derecho de propiedad y registral, hay problemas con la presencia de Lewis, ¿no? Espacio, porque cuento
cómo fue la adquisición de tierras en la década, a partir del año 96 de Lewis a través de una red de testaferros. El frontera, la zona frontera, no puede ser cedida a personas físicas o jurídicas extranjeras, y lo hizo a partir de una red de testaferros, es decir, bajo el nombre de empresas locales constituidas en el mismo momento en que se iba a hacer ese traspaso de tierras, y a los pocos días, meses, son transferidas a la sociedad anónima de John Lewis. Eso está contado en el libro porque atraviesa la problemática. Lewis es uno de los grandes lobistas en contra de los pueblos originarios en la región, representado por el diputado del PRO, Sergio Whisky, que fue empleado de Lewis, además de amigo, y la Sociedad Rural de Neuquén. Son como dos grandes polos de lobby de Lewis. Y no solo eso, también cuento la vigencia de esa causa penal, porque es una causa penal que se había cerrado en su momento, y Casación la abrió hace muy poco, es decir, que determinó que no existía, que no se había caído, no había prescrito, y que debía investigarse. De hecho, existía hasta el año 2016 un informe del área jurídica del Ministerio del Interior, ya con el macrismo en el gobierno, que proponía o determinaba que había que hacer un sumario interno, una investigación interna por esa compra fraudulenta de tierra. Ya en el macrismo, funcionarios del propio gobierno lo decían, el procurador del Tesoro también lo había determinado, después lo corrieron, así que es una causa totalmente vigente, que todavía está abierta. Casación la abrió hace pocos meses y está narrada en el libro, en distintas notas al pie, porque no quería que ese tema desviara lo de la investigación de Santiago, pero sí está contado porque, por ser Lewis uno de los grandes instigadores de la represión a los mapuches en la zona. Otra gente que no sea extranjera, vos decís la sociedad rural, supongo que debe haber, no sé, terratenientes argentinos que también están allí. ¿Hasta dónde remontás, digamos, la historia de tomar o de usurpar esas tierras, tanto extranjeros como gente de Argentina? Otra pregunta que tengo para hacerte es la composición de los gendarmes. ¿Es gente de allí? Si son argentinos, ¿y por qué están, digamos, tan al servicio? Está bien, es obediencia de vida, supongo, pero ¿por qué no tienen alguna reacción, digamos, entre comillas, patriótica? Porque vos hablás por allí de que hay una organización sistemática de tomar las tierras. Entonces la pregunta iba a eso, ¿no es cierto?, de gente de extranjera y terratenientes argentinos, supongo. En cuanto a la reconstrucción del tema tierras, donde más me centré es cómo se distribuyeron esas tierras luego de la campaña del desierto. Cantidades de extensiones de tierras distribuidas en distintas provincias, las estancias que se conformaron luego de 1889, y puntualmente cómo fue que Benetton, como las tierras de los ingleses, la Compañía de Tierras del Sur, que había adquirido 900.000 hectáreas luego de 1889, termina en manos de Benetton, pasando primero por una serie de familias locales que habían constituido sociedades anónimas en paraísos fiscales. Eso sí está reconstruido, a su vez distintas estancias inglesas, la mayoría creadas luego de la campaña del desierto. Con respecto a los empresarios argentinos o extranjeros por fuera de Benetton, lo que hay es una reconstrucción de esos empresarios o lobistas que tienen como núcleo la sociedad rural de Esquel. Lo que yo hice fue tomar la sociedad rural de Esquel y ver cómo tenía incidencia en esas tierras de esa comarca. Se están contados los lobistas, que en realidad son empresarios que terminan jugando a favor de Benetton o a favor de esa sociedad rural de Esquel, que es como la cabeza de
los grandes terratenientes. Hay descripción de Roca, empresarios menores, empresarios forestales que trabajan para Benetton, los capataces, empleados de Benetton que tienen un cargo dentro de la sociedad rural y que son otros lobistas. Está más reconstruido esa relación de tensión entre Benetton y la sociedad rural de Esquel y los distintos lobistas que el conjunto de empresarios que hay en la zona. Si bien hay alguna mención, algunos, no están todos. Me centré solamente en el rol de la sociedad rural de Esquel y cómo pivoteaba Benetton en esa sociedad rural y también la sociedad rural en el gobierno de la provincia. Que también hay una vinculación entre Benetton y la provincia vía funcionarios con asiento en la sociedad rural. Y esto vigente al momento, digamos, por lo menos hasta que se murió Das Neves, que es cuando yo termino de reconstruir, tenés esa línea común de Benetton dentro del gobierno de la provincia. Y no sé, ¿la otra pregunta que me hiciste? Sobre los gendarmes. Bueno, sobre los gendarmes, son algunos gendarmes jóvenes, son de distintas partes del país. Yo de los gendarmes analicé los mensajes de texto de sus celulares que fueron secuestrados y peritados por la División de Tecnología de la Federal y encontré un nivel de racismo importante hacia la comunidad. Un nivel de odio concreto. Y yo lo fui pincelando a lo largo del libro, como decir, bueno, a estos indios hay que ir a quemarles, patearles las casas, las chozas, hay que matarlos a todos. Digo, expresiones que son de ese tipo y con una violencia muy importante. Y sobre todo, encontré algo que me llamó mucho la atención y que es para seguir analizándolo, es la bronca de esos gendarmes para con sus jefes. ¿Y en qué radica esa bronca? En que los tildan de blandos a sus jefes. Les piden más mano dura hacia los mapuches. Los gendarmes que reprimieron y que entraron y que lo cargaron a Santiago, le piden más mano dura a sus jefes y los tratan de blandos. Hay uno que dice que los verdaderos traidores a la patria son los jefes del escuadrón 35 y 36. Eso cuando lo leí me llamó mucha atención y me preocupó mucho porque es un caldo de cultivo que habrá que manejar, porque ellos van a ser jefes en algún momento. Estamos en riesgo. Ese es un poco lo que viví cuando leía esos mensajes y que está, bueno, que lo pude ir plasmando en el libro. Yo. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Y como te dije cuando te saludé, antes de venir estuve escuchando a Víctor Hugo, que estaba hablando de tu libro, así que creo que me parece que es muy importante que lo adquiramos. Bueno, esto último que dijiste me parece tremendo y para pensarlo, nosotros en general, que estamos acá militantes, estamos hablando de gendarmes jóvenes y que tuvimos 12 años de kirchnerismo, de un gobierno nacional y popular, donde muchos nos sentimos parte y es terrible que sobre eso no se haya modificado nada de lo que venía, ¿no? En relación al racismo, a la discriminación y a la xenofobia de los gendarmes. Es la verdad que gravísimo. Bueno, mi pregunta era, porque como no sé hasta dónde llega tu investigación en tiempo, es que estos últimos días, previo al 1 de agosto, creería que 30 y 31, escuché un perito, no recuerdo el nombre, que estuvo investigando ya no la autopsia, digamos, no fue partícipe de la autopsia, sino que leyó la autopsia y toda la primera parte del expediente, que es del sur y que por su conocimiento, por su investigación en relación a ahogados principalmente, dice que ese cuerpo, dos cosas. O sea, en principio dice que lo plantaron o lo llevaron vivo, en ese caso
cuánto tiempo estuvo vivo Santiago y posiblemente después lo ahogan o muere en el lugar, lo retiran y después vuelve el cuerpo porque el daño que tiene no se condice con lo que debería haber sido si estuvo 70 y pico de días en el agua. Fundamentalmente que no tiene ninguna de las extremidades, o sea que las tiene a las extremidades, no tiene ninguna de las extremidades consumidas, ¿no? En relación a eso, sí, pero a lo mejor no sé hasta cuándo llega tu investigación, que eso podría como colaborar en la hipótesis que creo yo que mucho maneja la familia, que por eso está pidiendo siempre otra pericia. Por supuesto sin desconocer y compartiendo lo de un crimen de Estado que tiene que ver con todo lo que vos planteaste antes. Bueno, el perito es Enrique Proeger. Obviamente yo no soy perito, por lo cual mi apreciación va por otro lado, no lo voy a salir a discutir a él. No, sí. No, porque esto forma parte de cómo fue el proceso también de investigación y de cómo se iba dando el chequeo de la información y en la propia vorágine. Cuando aparece el cuerpo, se filtran las fotos de Santiago en la morgue, Proeger lo primero que dijo fue que por las manos que había visto no daba un cuerpo 77 días en el agua. Obviamente hablé con él, me dio su explicación en ese momento. Después logré hablar con quienes sí habían visto el cuerpo. Entonces ya no era tal la apreciación de una foto, sino la descripción de cómo está ese cuerpo. Y luego de leer la autopsia, ese cuerpo, la descripción que hacen de la autopsia es, cuando lo ponen en la camilla, cómo se le desprende toda la piel, digamos. Es una imagen muy fea, muy dura, pero no es la de un cuerpo no consumido, pero sí que se desintegraba, para que te des una idea. Hablando con los peritos del equipo argentino de antropología forense, del CELS, con APDH, que trabajaron sobre la autopsia, no encontraron dato objetivo que permitiera pensar en que ese cuerpo había estado en otro lugar y que había sido plantado. Ahora lo traigo a colación para como contar lo que vos estás diciendo. Proeger lo que hizo fue leer la autopsia y encontrar en el dictamen de la especialista en temas de polen, pero no me acuerdo cómo es el nombre técnico, una descripción diciendo que las partículas de polen encontradas nunca podrían haber estado más de 30 días en la ropa. Y en base a eso sostiene la hipótesis de que fue plantado. No puedo discutir eso. Lo que sí, hablando con los que analizaron el cuerpo y vieron el cuerpo y buscaron por todos los medios posibles evidencia de que haya sido plantado, no hay golpes, no hay hematomas. No me suena a mí muy creíble que hayan aguardado X cantidad de tiempo hasta que se le vayan los golpes y para ir recién ahogarlo. Su causa de muerte es sumersión, asfixia por sumersión controlada por hipotermia. La hipotermia le empieza a agarrar en las rodillas, el congelamiento se ve en las rodillas y en la planta del pie, lo que condice con la altura del agua en ese momento. El agua le entra en los pulmones, no así en la médula, es decir, hay aguamiento. Eso es lo que uno sabe hasta ahora y pudo ir chequeando varias veces. Y yo entiendo que es una pregunta que me la hicieron en todos lados, porque a veces es más fácil, o mejor, no fácil, sino es más verosímil pensar que efectivamente se lo llevaron y que
constituye una desaparición forzada en los términos en los que estamos acostumbrados a pensarlo. Y yo contra eso digo que, bueno, quizás es difícil poder argumentar en términos mediáticos, en términos en la sociedad, de que quizás la mecánica de muerte fue otra y también tengamos que hablar de una desaparición forzada, un abandono de persona, o no importa la calificación penal que vaya a tener, y poder hablar de responsabilidades concretas de los gendarmes, del Estado. Eso es lo que puedo decir después de analizarlo, hablarlo con otras fuentes y demás. La familia o la abogada Verónica Heredia sostiene más por el lado de la hipótesis de que fue plantado. Son estrategias en todo caso. No las discuto en el libro. Toda esta parte no está en el libro, porque cuando en el proceso de investigar, ya chequeado y hablado con los que vieron el cuerpo, no había datos concretos y objetivos de poder hablar de que se fue plantado. Bueno, cuando más decidí poder reconstruir esa represión, que para mí era lo importante, y es lo que estimo que debería hacer el juez, es decir, ir y hacer una reconstrucción en el territorio de lo que sucedió. Y dejo abierta la posibilidad de que si hubo alguna manipulación de ese cuerpo, fue el 1 de agosto, ese día, cuando la Gendarmería tenía toda la disponibilidad para hacer lo que quisieran, porque se quedaron hasta las 5 de la tarde, luego dejaron una base a 1500 metros del ingreso de la LOF. Y en todo caso, si mañana aparecen otros datos objetivos para pensar qué ocurrió en esos 77 días, bueno, será más información y podremos seguir robusteciendo el rompecabezas. Lo que creo que no va a cambiar es esa situación de represión que lo hace ingresar en el río. Por acá. ¿Cómo va? Creo que un poco también en el punto que planteaba a Lucy, me parece que está faltando la voz de la comunidad, digamos. Me parece que en ese planteo que están haciendo sigue faltando la mirada de la comunidad. Como que justamente las personas que viven en ese territorio, que todo el tiempo andan por el lugar, afirman lo que justamente que Santiago estuvo ahí. Incluso ellos y ellas tampoco coinciden cómo, digamos, en esa situación ahora en que está el río, o en el tiempo en donde lo encontraron a Santiago, tampoco ayuda también a comprender esa situación de manipulación. El río fue encontrado aguas arriba, entonces creo que también habría que sumar ese dato. Me parece que justamente con toda esta desinformación constante y la manipulación y la mentira, me parece que marcar posición en ese sentido es fundamental, porque creo que podría tranquilamente en este momento, o en algún momento donde a vos te toque estar en otros lugares, alguien filmar esta situación y decir, bueno, está en duda incluso de la gente que está trabajando sobre este caso, la duda de que a Santiago no lo hayan plantado ahí, es una mentira, ¿no? Acá hay responsables claros, y me parece que justamente, y hablábamos un poco antes de comenzar la actividad, me parece que justamente más allá del hecho puntual, de la justicia que reclamamos, de lo que sucedió,
Me parece que también hay que plantearse cómo seguimos y cuál es el legado que deja una persona como Santiago Maldonado, en donde pone esto, un hecho histórico, lo pone en debate y en discusión. O sea, me parece que el ejercicio acá es también darnos ese instante en donde ver cómo hacemos de lo que sucedió una enseñanza y una forma de seguir transitando la memoria, fortaleciendo la identidad, asumiendo que hoy defender el territorio ya no es solamente tarea de un pueblo originario, sino que hoy Santiago es un gran ejemplo de eso. Hoy es una tarea, es una cuestión de asumir esa condición y actuar, ¿no? Entonces me parece que es necesario también no dejar de lado la voz de las comunidades, que son la voz de Peña y de Lamien, que constantemente recorrieron ese río y que en ningún momento se encontraron con Santiago, ¿no? La voz de las comunidades, hay distintas voces de las comunidades, por lo menos en el libro, voy de mayor a menor. Como explicaba, hice varios recorridos sobre las comunidades que han dado cuenta en primera persona de lo que es para ellos el conflicto sobre la tierra, así que hay una voz de la comunidad. Me parecía que importante que estuviera esa voz de la comunidad, de las comunidades, sobre el conflicto territorial, la recuperación y sobre el por qué ir a la tierra, volver a la tierra y la importancia del ser mapuche en la tierra, en esa tierra particular. Como decía, estuve en Cusano, en Vuelta del Río, y hablando con distintas comunidades. Concretamente la voz de los chicos, los integrantes de la Pull-Off, sobre lo que sucedió, sobre lo que ellos vieron y atestiguaron y ratificaron, está tal cual ellos lo dijeron. La testimonial de Matías está casi tal cual, está expresado lo que él narró, lo que ratificó. Yo me pongo que lo ratifica cada vez que habla. Lo de Lucas, lo mismo que declaró, o los otros, las voceras, Soraya. Hay varios chicos que no declararon. Esa voz está. Yo no salgo a confrontar con ellos, digo, no es que yo digo una cosa y ellos dicen otra, poniéndolos de quién tiene más la verdad, quién no. Claramente no era el objetivo y no está puesto de esa manera. Sí me pareció que había que, por lo menos en este momento de esta reconstrucción, trabajar con la mayor cantidad de datos objetivos, pensando en que hay una causa judicial que tiene que ser, y fue como lo escribí, pensando que tenía que aportar a esa causa judicial para que pueda avanzar y se sepa al menos una parte de esa verdad histórica que hoy la tiene que resolver un juez. Uno puede entender ya de movida la responsabilidad del Estado Nacional en esa planificación o en la ejecución de ese crimen, pero lo escribí pensando que tiene que ser un material que pueda llegar a aportar a la justicia. Por eso mi obsesión, insisto, en trabajar con la mayor cantidad de datos objetivos que me permitan afirmar cosas, no usar el potencial. No soy como enemigo del potencial, el potencial está plagado en el periodismo. Aún así, la mirada de Matías, lo que fue relatando, lo que fue reconstruyendo, de lo que vieron, lo que sintieron, todo eso, está y en ningún momento los pongo en contradicción. En todo caso, traté de defender mucho lo que Matías dijo, porque a Matías lo han acusado de falso testimonio, incluso de complot, y he reivindicado dentro del texto su testimonio y lo que pueden aportar para esclarecer lo que sucedió ese 1 de agosto.